artificial generativa aplicada a la educación. Bien, ayer ya tuvimos la primera sesión y bueno, quería mostraros un poquito el aula para ver algunas cosas que han cambiado desde ayer. Vale, ahora imagino que estaréis viendo el aula. Bueno, antes de nada, lo primero que voy a hacer es eh, preguntar si me veis y me escucháis. Los que estuvisteis ayer ya sabéis que no quiero que respondáis sí en el chat, simplemente quiero que hagáis así, ¿vale? Veo mucha gente que sí que estuvo ayer, entonces veis la diferencia que en el chat podemos seguir conversando. Qué alegría, Carlos Mario, ver a alguien de La Rioja, aunque sea en otro país, siempre hace ilusión ver a alguien de la tierra. Vale, como decía, os voy a mostrar un poquito la pantalla. Asumo que estáis viendo el campus, que me estáis viendo a mí hacer scroll. Y entonces lo que voy a hacer es entrar al curso que nos ocupa, ¿vale? Yo tengo muchas aulas de muchas asignaturas diferentes, ya que imparto en varias temáticas. Bien, aquí veréis un pequeño cambio con respecto a lo de ayer. Han desaparecido la pestaña temario y la pestaña recursos audiovisuales, que no sé si ayer las veíais, pero lo hemos organizado todo aquí, ¿vale? Aquí esto que ya estaba, bueno, pues ahora se supone que ya tenéis acceso a este material. ¿Qué es este material? Lo comenté ayer en la sesión, entonces no lo voy a comentar hoy otra vez. Otro cambio importante es que el foro ya lo habréis sufrido en vuestros buzones de correo. Quiero decir, os habrá llegado notificación de mensajes puestos en el foro. Entonces, como veis, he puesto un saludo, una bienvenida al curso. Entonces, aquí podéis todos responder dando la bienvenida. Y hay un hilo para cada bloque pensando en que hagáis preguntas relacionadas con cada uno de los bloques de forma ordenada. Y he creado este que dice creación de grupos para la actividad final. Aquí lo podéis utilizar para dos cosas. Primero, aquí encontráis la documentación y el enlace. El enlace que no está abierto todavía, ¿vale? Y lo segundo lo podéis utilizar para encontrar compañeros de trabajo y configurar los grupos. Ayer que estabais diciendo, bueno, pues con quién me pongo en contacto, dadme vuestro teléfono, vuestro correo. Bueno, pues he habilitado este grupo para que pues podáis decir, pues yo, por ejemplo, soy de tal sitio, mi teléfono es esto y quiero contactar porque quiero hacer un trabajo en grupo de tal estilo. Vale. Y otro cambio que he solicitado y ha ido bastante rápido es ya en el calendario encontraréis las clases publicadas. Yo, como atiendo a todos los grupos, pues veo 48 clases publicadas, pero vosotros solo veréis una y la veréis en el horario que tengáis configurado. Siempre a mí me aparece en horario de España. Vale. Jessica Lugo comenta, a mí no me aparece nada en los foros, lo cual es el último punto que quería comentar. Algunos de vosotros comentasteis ayer, esperad que vuelvo al aula, a ver, ¿dónde estamos? Me he perdido. Aquí. Vale, algunos de vosotros comentasteis ayer que no veíais los foros o que no veíais las clases o que no veíais algún elemento, ¿vale? Eso es bueno, una cuestión que está pasando que vamos a ir arreglando a medida que van pasando los días. Y es el proceso de matriculación y la sincronización de grupos que lleva su tiempo. Algunos decían, es que no me ha llegado ningún correo con las credenciales. Bien, eso normalmente es porque vuestro usuario estaba pendiente de matriculación, ya ha sido matriculado, entonces ya estarán llegando las credenciales, es decir, en los próximos días, de aquí al lunes, tienen que haber llegado todas las credenciales posibles y todos vosotros tenéis que estar asignados en los grupos y, por tanto, ver los foros, por tanto, ver todos los materiales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vale, con respecto a los foros, también quería mostrar lo siguiente. Aquí en los foros,
lo que podéis hacer es suscribiros al foro, ¿vale? Si os suscribís al foro, os debería llegar un correo cuando alguien emite una pregunta, ¿vale? Aquí os debería llegar algún tipo de notificación. Simplemente haciendo así y así, os suscribís. Bueno, pues yo lo recomiendo. Vale, y a partir de aquí, pues vamos comenzando. ¿Alguna pregunta sobre la organización del aula, sobre el funcionamiento? En el chat, si sois tan amables. Por ejemplo, Lidia dice que hasta ayer no le aparecía nada, pero hoy está habilitado todo. Pues es un ejemplo de que vamos pasito a pasito y las nuevas matrículas que se van incorporando, pues van viendo el aula cómo se va configurando poquito a poquito. Vale, ¿en qué parte se encuentran los documentos de estudio? Todo eso lo comenté ayer en Faber Adrián, pero bueno, lo comento sin ningún tipo de problema, así muy rápidamente. Vuelvo aquí, no, aquí no, esperad, ¿qué es lo que quiero compartir? Aquí, esto es lo que quiero compartir. Vale, estáis viendo ahora, los documentos de estudio se encuentran aquí en documentación, ¿vale? Aquí tenéis el material de las sesiones presenciales, ¿vale? Estas son las transparencias que vengo utilizando yo y eh, aquí tenéis documentación relativa al trabajo en grupo. Aquí está el procedimiento para el trabajo en grupo que se seguirá de forma estricta. Y y aquí iré colgando la publicación de los grupos aceptados y rechazados. Luego también aquí tenéis el temario de la certificación, pero la certificación, bueno, ya estuve comentando ayer que es, digamos, un material anexo al curso, un material muy interesante y muy relacionado, pero al fin y al cabo anexo al curso, que no vamos a pararnos a explicar en todo detalle porque está en la grabación de ayer. Vale, como me veis y me escucháis, entonces me voy a permitir el lujo de poner por detrás este mensajito que dice que la mayor parte, uy, la estoy liando un poco, ¿vale? Así, que dice que la mayor parte de compañeros ven y escuchan divinamente, así que será un problema del equipo, pero como la estoy liando, lo que voy a hacer es dejarlo en paz. Así y así. A ver, así. ¿No? Ahí estamos. Vale. Voy, voy leyendo un poco los mensajes. Eh, Jennifer pregunta, ¿tenemos que pagar por la certificación? Sobre la certificación me voy a remitir a lo de ayer, porque si no repetimos la clase de ayer, empieza a haber preguntas. El horario local de España, pero si ingresa a clases, la clase aparece en el origen del estudiante. Correcto, si entráis a la sección de clases os viene el uso horario vuestro. Vale. ¿Dónde se busca la grabación de ayer? Buena pregunta. Venga, vamos a hacer, voy a responder esa pregunta y luego ya empezamos con la sesión. Bueno, voy a minimizar esto porque si no es un jaleo, no está funcionando bien. Vale, ¿dónde se encuentra la grabación? Si vemos aquí, si nos vamos a clases, vemos que aquí tenemos el enlace a la clase de hoy, aquí tenemos el botoncito de unirse y aquí en clases grabadas, bien, aquí vamos a encontrar las grabaciones. Aquí está la que impartí ayer y esta es el título tentativo de la que se está grabando ahora mismo. Entonces, cuando termine la sesión, cambiaremos el nombre y pondremos, vamos, y el enlace quedará publicado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a detener este uso compartido de la pantalla y vamos a empezar con con las transparencias de hoy. A ver que lo configuro como debo. Dame un segundo porque esto no os creáis que es tan sencillo. Vale. Bien, aquí estamos. Eh,
Nicole dice, ¿cuándo sabremos en qué consiste la actividad que debemos entregar? En breves fechas lo completaremos y lo subiremos en los próximos días, Nicole. La semana que viene tiene que estar seguramente, pero en los próximos días, ¿no? Por ser un poco conservador. Bien, comenzamos, ¿estamos listos? Bien, como os decía ayer, vamos, en este primer bloque estamos hablando de una introducción a la inteligencia artificial. Ayer habíamos hablado de esos dos puntos que no están en negrita, que es la era de la transformación digital y la historia y evolución de la inteligencia artificial, de una forma, si cabe, muy, muy conceptual. Habíamos hablado de cómo la disponibilidad de datos y de capacidad de computación habían abierto la puerta a posibilidades que en los años 70 y 80 no estaban disponibles. Es decir, la inteligencia artificial generó unas expectativas muy grandes, unas expectativas enormes, pero como no había capacidad de computación y no había disponibilidad de datos para trabajar adecuadamente, pues todas esas expectativas dieron lugar a frustración, a fracaso y a lo que se vino a llamar el invierno de la inteligencia artificial, que son la década de los 70 y la década de los 80, donde, bueno, pues gran parte de los trabajos se discontinuaron. Pero luego vimos que a partir de la década de los 90 y sobre todo en los años 2000, ya en el nuevo siglo, la proliferación de Internet hizo que cada vez haya más datos disponibles y además los datos están cada vez más estructurados, es decir, ya no solo son eh, páginas y páginas publicadas sin ninguna estructura, sino que aunque no lo veamos, pues tiene una estructura por detrás que permite leerlo de una forma computacionalmente ágil. Y por otro lado, tanto ordenador conectado entre sí y el avance de la capacidad de computación, las GPUs y demás, pues han traído un poder de computación que antes no existía y que nos permite dar un paso adelante con la inteligencia artificial. Hoy vamos a profundizar un poco en la capa técnica, ya no tanto hablar de los conceptos que están por detrás de esa explicación conceptual que dábamos ayer, sino que vamos a meternos un poquito en cómo funcionan las tripas de esto, qué tipos hay de inteligencia artificial, cómo es un entrenamiento, qué es esa famosa neurona artificial de la que hablábamos ayer, ¿vale? Todos esos detalles técnicos. Soy consciente de que en la clase de hoy nos vamos a ir a un ámbito un poquito ingenieril, ¿vale? Pero eso no debe suponer ningún tipo de problema porque toda la explicación que voy a dar vamos a intentar rebajar un poco la carga técnica, la carga tecnológica y la carga matemática. ¿No se escucha bien? Alguien comenta, no se escucha bien. A ver, esto está bien configurado. Bueno, está bien configurado. Si no se escucha bien, seguramente sea vuestro equipo de destino, ¿vale? Como decía, vamos a meternos en esos conceptos técnicos, en esos conceptos matemáticos. Luego, igual que ayer, haremos un pequeñito descanso, sobre todo para relajar un poquito la voz, para aclarar un poquito la voz yo, porque para vosotros no hay ese problema. Y luego daremos esos detalles técnicos de cómo funciona la inteligencia artificial generativa, es decir, qué hay de diferencia entre la inteligencia artificial, si cabe, si me permitís la expresión, tradicional y la inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos con ello. Algunos conceptos técnicos de inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial responde a modelos que simplifican la realidad. Y aquí estas dos imágenes pues, son bastante representativas, ¿no? Lo primero, una partitura. Una partitura es un modelo de la música, es una simplificación de la música. Aquí en esa partitura pues podemos representar el tono,
Yo no soy experto en música, pero sé que en una partitura podemos representar el tono que viene dado por la altura de las notas en el pentagrama y podemos representar la duración de las notas, el tiempo que está sonando cada nota, que viene dado por el tipo de nota, si es corchea, semicorchea, blanca, negra, redonda, bueno, pues todas estas cosas marca la duración. Entonces ahí tenemos unos compases, tenemos unos silencios y entonces una persona experta puede recoger una partitura que es un modelo de la música, una simplificación de una canción, la recoge y la interpreta, ¿vale? La interpreta y la lleva a la realidad. Hace generar sonido de eso. ¿Por qué digo que es una simplificación si a partir de la partitura se puede volver a reconstruir la canción? Porque en realidad en la partitura no estamos mostrando la emoción que está intentando plasmar el músico con el instrumento que está tocando. No estamos plasmando el timbre del instrumento, es decir, cada instrumento tiene un sonido diferente. No estamos plasmando la intensidad con la que debe sonar cada una de las notas y seguramente no estamos plasmando pues arreglos adicionales que a veces vienen como anotaciones adicionales. Entonces estamos simplificando la realidad, pero es una herramienta muy útil para, por ejemplo, transportar la música en silencio, ¿vale? Lo escribimos y eso en un papel puede transportar la música. De alguna forma similar funciona el metro o sea, el plano de metro de una ciudad. El plano de metro de una ciudad es exageradamente útil cuando estás viajando por esa ciudad y necesitas, viajar en metro, obviamente. Y ahí te puedes encontrar las paradas de metro, las líneas que se cruzan y toda la información que necesitas. Pero este mapa no representa la ciudad, ni siquiera representa ni siquiera contiene toda la información de la ciudad. Contiene la información relevante en la situación en la que va a estar el lector del mapa. Podría haber otra información, como por ejemplo, pues mira, en esta estación venden o no venden bollería. Vale, pero como hemos simplificado la realidad para que la lectura sea fácil, la recopilación sea fácil y la información sea útil para la persona que lo estamos consumiendo, que lo está consumiendo, lo que estamos haciendo es simplificar la realidad para fomentar la utilidad. Vale, pues la inteligencia artificial en casi siempre, bueno, por no decir siempre, va a funcionar de una manera equivalente. Va a crear un modelo de la realidad, un modelo sobre lo que queremos trabajar, que no va a ser completo, no va a representar el 100% de esa realidad, pero sí que va a representar aquellos parámetros que nos resultan relevantes. Luego veremos un ejemplo muy bueno cuando representaremos a una persona con una serie de parámetros. Pero bueno, antes de saltar allí, ¿para qué nos sirven estos modelos? ¿O para qué tareas podemos hacer con estos modelos de datos? Bueno, pues estos modelos de datos suele hablarse de cuatro tipos de análisis. Se pueden hacer cuatro tipos de análisis. Por un lado, los modelos descriptivos, que serían un poco la cuestión básica, es decir, dado los datos que tenemos, lo que vamos a hacer es relatar cómo es la realidad, cómo es lo que hemos observado, describir la realidad en base a datos. Por ejemplo, esto de aquí que estoy mostrando ahora en pantalla son modelos descriptivos. Bien, también tenemos modelos diagnósticos, es decir, no solo son capaces de describir cómo es una realidad, sino que además están entrenados para descubrir anomalías con respecto a lo esperable, ¿vale? Son capaces de reconocer un patrón y son capaces de mostrar anomalías con respecto a lo esperable. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden realizar diagnósticos o pueden ayudar en los diagnósticos. Entonces
es un paso bastante importante, es un salto bastante importante. Tenemos también los modelos predictivos. Fijaos que los modelos diagnósticos lo que hacen es observar una realidad y decir, vale, le vamos a poner esta etiqueta. Creemos que va a pasar esto. O sea, creemos que hasta ahora lo que ha ocurrido se corresponde con esta etiqueta. Sin embargo, los modelos predictivos van un poquito más allá. Los modelos predictivos suelen tener en cuenta una línea temporal, una serie temporal que se llaman series temporales de datos que muestran una evolución en el comportamiento de cualquier cosa y en base a eso pueden predecir tendencias, pueden predecir futuros. Normalmente lo que hacen es averiguar de alguna forma la tendencia, la línea que están siguiendo los datos y simplemente decir, bueno, pues si la línea que están siguiendo los datos va ascendente, entonces dentro de 2 días, pues los datos estarán más arriba, ¿no? Es decir, es simplemente una predicción. ¿Qué pasa? Que los modelos de inteligencia artificial son exageradamente buenos encontrando estas tendencias en datos de altísima complejidad. Entonces, por eso los llamamos modelos predictivos. Y por último, tenemos los modelos prescriptivos, que son un poco la derivada lógica de todo lo anterior. Es decir, si tenemos un modelo que es capaz de describir una situación, identificar un problema y hacer un diagnóstico y decir dónde va a estar, cómo van a ser los datos dentro de 2 días, entonces a lo mejor lo que podemos es anticiparnos y decir, bueno, si queremos que los datos en lugar de subir bajen, tenemos que hacer tal acción. Entonces ya nos está ayudando en la toma de decisiones y es lo que llamaríamos inteligencia prescriptiva. Como veis, estos 4 niveles son los que tradicionalmente han guiado el desarrollo de la inteligencia artificial. Dejadme beber un poquito de agua. ¿Y cómo son las tripas? O más que las tripas, el, el- los conceptos fundamentales de cómo está construida la inteligencia artificial. Bueno, pues hay dos etapas principales. La primera es la IA simbólica y la segunda, en la que estamos ahora, es la IA subsimbólica. Vamos pasito a pasito. ¿Qué es la IA simbólica? Bueno, pues es la IA clásica, la primera que surge y la que se empeña en seguir las pautas que impuso Turing, que decía que Turing decía que postuló la máquina de Turing tal que clasificaba un conjunto de símbolos, unos símbolos que eran un modelo de la realidad, los procesaba y devolvía esa información debidamente procesada, ¿vale? Pues ese modelo de la realidad que transformábamos en símbolos, por eso es importante que entendamos que la realidad pues la estamos simplificando para convertirla en un modelo y representarla de forma simbólica, ¿vale? Pues la máquina era capaz de procesarlo. Bien. Em, Juan Camilo, Luz Helena dice, ¿qué significa el término las tripas? Las tripas es una expresión que utilizamos acá para decir la parte interna, ¿no? Los mecanismos internos de cómo está funcionando algo por dentro. ¿De acuerdo? Perdón por el uso de estos localismos tan curiosos. Em, Bien, entonces, ¿cómo funciona esta, esta IA simbólica? Bueno, pues lo que trata es de representar con símbolos para poder procesarlos el conocimiento experto. Y esto es importante. Trata de representar con símbolos el conocimiento experto. Dicho de otra forma, acuden los informáticos, los ingenieros computacionales de la época, acudían a los expertos, bueno, se sigue haciendo, pero acuden a los expertos para aprender de ellos. Y aprendiendo de ellos, construían sistemas capaces de replicarlo, pero de una forma realmente
Simple. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esta transparencia no sé si se ve muy adecuadamente, pero es, digamos, el conocimiento experto capturado para una persona que se dedica a comprar y vender coches para, para ganar dinero con ello, ¿vale? Preguntaban, Brian, en este caso la IA simbólica puede hacerse preguntas y que la IA no dé respuestas o es para analizar datos. La IA simbólica es, bueno, continúo un poco explicando para ver si llegamos a la respuesta a esa pregunta. Tenemos aquí el cómo funcionaría una IA simbólica que ha capturado el experto de una persona que compra y vende coches. Entonces, ¿qué se pregunta esa persona? Se pregunta, ¿es un automóvil de una marca reconocida? Si la respuesta es no, entonces no lo compramos porque no va a tener buena salida en el mercado, de acuerdo a su criterio. Si la respuesta es sí, nos preguntan, mira, observamos el kilometraje, decimos, ¿es mayor a 100.000 kilómetros? Si la respuesta es sí, es un coche viejo y no lo queremos comprar porque no va a tener salida. Si la respuesta es no, decimos, ¿el vendedor es el propietario? Vale, si la respuesta es no, no nos fiamos, no depositamos confianza y no lo compramos. Y si la respuesta es sí, es ¿ha sido inspeccionado por un mecánico antes? Si la respuesta es no, no lo compramos. Y si la respuesta es sí, sí que lo compramos. Entonces, nos vamos haciendo, y fijaos la expresión que voy a utilizar, un árbol de preguntas. Un árbol porque se asemeja un poco a una estructura de ramas, ¿vale? Es un árbol de preguntas. Dice Jairo Andrés que si es un diagrama de flujo. Exactamente, la inteligencia artificial simbólica recorre muchos diagramas de flujo, pero normalmente en forma de árbol, como esto que tiene una forma de árbol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A partir del conocimiento de los expertos, de lo que saben los expertos que se puede hacer en una situación dada, simplificamos una realidad tan compleja como comprar un coche, lo simplificamos a 4 parámetros. Es marca, kilometraje, si el vendedor es propietario y si ha sido inspeccionado por un mecánico. Una realidad tan compleja como eso lo hemos simplificado a 4 parámetros, ¿vale? Entonces, simplemente con esos 4 datos eh, pues podríamos construir un sistema que nos dice si comprar o no comprar. Y lo llamamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos esos datos escritos en algún sitio y simplemente el sistema nos dice, pues aquí no deberías comprar. Y decimos, ¡hala, qué listo es! Que nos ha dicho que no compremos. Qué buenas decisiones toma. Vale, lo único que estamos haciendo es replicar el conocimiento experto con un árbol de decisiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo os he puesto un ejemplo pues realmente simple, ¿vale? 4 parámetros, 4 preguntas, una cosa bastante tontorrona. Pero el conocimiento experto tiene muchas matrices, tiene muchas aristas y entonces ese conocimiento se captura en un tipo de estructura de datos que llamamos ontología. Una ontología es muy compleja, tiene muchos conceptos, tiene relaciones entre conceptos, tiene conceptos anidados entre sí, ¿vale? Todo el conocimiento humano es bastante complejo, pero al fin y al cabo lo que vamos a tener es una serie de reglas con lo que vamos a operar esos conceptos y luego siempre vamos a trazar un árbol de decisiones sobre esos conceptos, ¿vale? Y a esto, al hecho de, a estos símbolos, que son los conceptos que hemos anotado nosotros después de ir a hablar con un experto en la materia, ¿vale? Hemos ido a hablar con el vendedor de coches y hemos anotado toda su sabiduría en un diagrama como este diagrama, lo creáis o no, se lleva bien con los ordenadores, porque tiene una estructura, está en una estructura de grafo. Los grafos, computacionalmente hablando, se pueden manejar porque, bueno, pues hay toda una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar los grafos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si conseguimos construir un grafo de conocimiento, entonces podemos aplicar todas esas técnicas al conocimiento. ¿Qué conseguimos con esto? Pues árboles de decisiones basados en datos complejos.
Yo os he puesto un árbol de decisión, el del mecánico, os he puesto un árbol de decisión que estaba muy guiado por las preguntas que se hace el mecánico. Vale. Em, Eso está muy bien y es una decisión muy sensata, es la decisión, digamos, algorítmica la primera que se toma, pero y además esa decisión de guiar el árbol por las, preguntas que se hace el mecánico, pues es bastante explicable. Es decir, podemos ir recorriendo el flujo, el hilo de razonamiento que ha ido siguiendo la máquina. Bueno, no ha ido siguiendo nada, pero ha ido siguiendo un camino que nos ha llevado a una conclusión. Así que si nos preguntamos: "¿Por qué hemos comprado este coche?". Bueno, pues lo hemos comprado porque se ha seguido este camino. Sin embargo, cuando tenemos que trabajar con muchísimos datos, con no solo uno, buscamos también que esos algoritmos, que esos flujos de decisiones sean eficientes. Entonces, lo que podemos hacer es sacrificar un poquito esa explicabilidad en favor de la eficiencia. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues existen algoritmos y no me voy a meter con esos algoritmos porque, bueno, pues tienen una complejidad elevada. Existen algoritmos que, dado un conjunto de datos, diseñan el camino que me lleva a la conclusión con el menor número de preguntas o procesando el menor conjunto de datos necesario. De tal forma que esos árboles, bueno, pues que se crean con un, digamos, con una pequeña semilla aleatoria. Entonces, cada vez que ejecuto el árbol o el algoritmo, el, el árbol será completamente diferente. eh, el árbol será completamente diferente. Entonces, estas técnicas se aplican, lo que se hace es, se genera un conjunto de árboles y por eso la técnica se suele llamar random forest, porque un conjunto de árboles es un bosque y random es aleatorio. Entonces, un conjunto aleatorio de eso es un bosque aleatorio, es un conjunto aleatorio de árboles y entonces lo que se hace es se promedia un poco el resultado de todos los árboles. Y es una técnica que suele dar bastante buen resultado para modelar este conocimiento experto. Pregunta Juan David Bermúdez Rollero qué curso hay para aprender de eso. Bueno, pues esta es muy buena pregunta. Nosotros en UNIR tenemos el máster en inteligencia artificial que desde un punto de vista técnico lo que hace es abordar todas estas cuestiones. ¿Vale? Entonces, bueno, esto digamos que estamos hablando de inteligencia artificial simbólica, que es la primera etapa que modela el conocimiento experto. Pero pasamos, en un momento dado, pasamos a inteligencia artificial basada en aprendizaje. Ayer decíamos que los datos son el nuevo petróleo y esta transparencia es un ejemplo bastante claro de ello. Voy a ver si soy capaz de apuntar. Vale, aquí. Tenemos en esta parte de arriba, vamos a desgranar un poquito la transparencia. En esta parte de arriba tenemos los datos, es decir, digamos cómo funciona, lo que sabemos de un coche, ¿no? Esos 4 parámetros de un coche y como hemos hablado con el experto, como hemos hablado con el experto, sabemos las reglas que guían la compra o no compra de un coche. Entonces, nosotros hacemos un programa clásico, es decir, un flujo, un diagrama de flujo, un algoritmo, algo determinista, algo que normalmente a la misma entrada nos va a dar la misma salida, y lo que hacemos es aplicar estas reglas sobre estos datos. ¿Vale? Con estas reglas y estos datos hacemos un programa para que al entrar los datos se apliquen las reglas y nos den las respuestas. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa? Que llega la época del machine learning, del aprendizaje máquina, de las máquinas capaces de aprender.
¿vale? Y ahora vamos a ver, sí que vamos a dedicar unos minutos a ver cómo aprende la máquina, que es un mecanismo bastante simple, pero bastante ingenioso y que funciona muy bien. Vale, como la máquina puede aprender, vamos a cambiar el orden de los factores, es decir, ya no queremos las respuestas, ¿vale? Queremos las reglas. ¿Por qué? Porque encontrar a un experto para que nos dé las reglas es muy difícil, pero encontrar ejemplos de aplicación es bastante más fácil. Entonces, si tenemos un montón de datos que describe a un montón de coches y tenemos eh, la respuesta de si ese coche lo compraron o no lo compraron, ¿vale? Es decir, tenemos los datos y las respuestas, lo que pasó con ellos, podemos utilizar una técnica de Machine Learning para inferir las reglas, para establecer ese conjunto de reglas de forma automatizada. Lo interesante de verdad es que este bloque de aquí, perdón, voy para arriba. Este bloque de aquí, esta programación clásica, es muy costosa, lleva mucho tiempo y requiere de programadores muy expertos para aplicar estas reglas sobre estos datos. Sin embargo, este bloque de aquí siempre es el mismo. Si yo este bloque lo entreno con datos sobre coches y si se ha comprado o no se ha comprado, me dará las reglas que me dicen si debo comprar coches. Si yo en lugar de aplicar esos datos, aplico datos que describen síntomas de pacientes y la enfermedad que tienen, me inferirá las reglas para determinar la enfermedad que tiene un paciente dados sus síntomas, ¿no? Entonces está aprendiendo a realizar determinadas tareas. Este bloque siempre es el mismo y le aplicamos los datos, con lo cual pues nos ahorramos esa etapa de programación que siempre es compleja y no suele dar unos resultados tan espectaculares como da el Machine Learning. Dice Mauricio, si comienzo a entrenar a la IA con datos, ¿cómo podemos corroborar que son datos reales? ¿Podemos hacer reglas que nos permitan seleccionar el conocimiento más adecuado? Bueno, lo de corroborar que son datos reales es responsabilidad de la persona o el equipo o la empresa que esté haciendo ese entrenamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, lo hago en el ámbito de la investigación, yo me tengo que asegurar de que los datos están recogidos de una forma metodológicamente correcta, porque si no lo que estoy haciendo es trampas al solitario, ¿vale? Voy a hacer entonces, ¿cómo lo podemos corroborar? Bueno, pues porque hemos verificado la forma en la que se han recogido los datos o porque confiamos en nuestro proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, las reglas que nos permitan seleccionar el conocimiento más adecuado, que pregunta Mauricio, pues ya digo, esa confianza en el proveedor o esa supervisión del proceso de captación de los datos. ¿Vale? Entonces, fijaos en el punto importante. En la programación clásica necesito hablar con el experto para conocer las reglas y hacer un programa. Necesito dos trabajos muy importantes. Uno, hablar con el experto y otra, la programación. En la programación basada en Machine Learning, esto no lo tengo que programar porque simplemente es un sistema que siempre es el mismo. Lo que tengo que hacer es recopilar los datos, que es mucho menos costoso que hablar con el experto. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Vale, un momentito. Sobre esta transparencia, esta idea, ¿nos ha quedado más o menos claro? ¿Me hacéis así o me ponéis un símbolo de bien o mal? Vale, fenomenal. Bien, pues vamos a avanzar un poquito. Con esto llegamos a la época de la IA subsimbólica, es decir, la IA que parte de los datos. Hacemos cosas con los datos, pero no hemos hablado con el experto para entender cómo funcionan esos datos. Simplemente tenemos un archivo con una matriz muy grande de datos. Tenemos una matriz muy grande de datos y nos las tenemos que apañar. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer con esos datos.
¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de datos que tengamos, podemos aplicar unos algoritmos o podemos aplicar otros algoritmos. Y entonces aquí os voy a poner un ejemplo de lo que se llama aprendizaje no supervisado para realización de clustering, es decir, agrupamiento de forma automática. Imaginaos que yo tengo datos de, voy a decir, 100.000 coches que, que se han comprado, vendido, estropeado, no estropeado, etcétera, ¿vale? Yo tengo un montón de datos de vehículos que han estado en el mercado, han pasado por taller y han vivido su vida y han tenido sus circunstancias. Pero solo tengo la matriz de datos. No sé nada más de esos vehículos. No sé cómo se agrupan, no sé qué hacer con ellos. Entonces yo a este algoritmo le digo, agrúpame los datos, que a lo mejor tiene cada uno de los vehículos, está descrito por 20 características, por ejemplo, tipo de motor, por ejemplo, año de compra, por ejemplo, kilometraje, por ejemplo, lo que sea, pues 20 características, y le digo, agrúpame los coches en tres grupos, los vehículos, agrúpamelos en tres grupos que sean similares. Vale, entonces los modelos de clustering, el más conocido es uno que se llama Camins, por ejemplo, los modelos de clustering lo que hacen es hacer sucesivas pasadas sobre los datos para ir viendo en ese espacio de 20 características qué vehículos están más cerca de otros, cerca en una aproximación matemática de ello. Es decir, bueno, pues si los datos son similares, entonces eso quiere decir que están cerca. Bien, va repitiendo, va repitiendo, va repitiendo el proceso y al final va encontrando, si yo le digo agrúpamelo en tres grupos, pues me va a decir cómo sería una separación óptima de todos esos datos en tres grupos diferentes. Es decir, me está reconociendo un patrón de forma automatizada que me permite hacer una agrupación. Vale, entonces, luego hay una serie de parámetros que me dicen cuál es la calidad de esos grupos. Aquí un poco los grupos eh, están representados por los colores. Hay unos parámetros que me dicen la calidad de los grupos, es decir, cómo de separados están los grupos entre sí y cómo de cohesionados están los grupos internamente. ¿Vale? Es decir, si son pelotitas de datos muy separadas entre sí, pero muy densas, o si son datos muy repartidos homogéneamente. Entonces, eso me da la calidad de los grupos. ¿Qué pasa con esto? Que me ha dicho, hay tres grupos de datos, pero no me dice qué significan esos datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es ir con un experto y ver esos grupos de datos, esos tres patrones correspondientes, y decir, pues mira, estos son coches que se compraron y no se vendieron, estos son coches que no se llegaron a comprar y estos son coches que se compraron y sí que se vendieron. Vale, entonces se ha repartido en esos tres grupos y ya veo las características que tienen cada uno de esos coches. Pero yo tenía una matriz de cuántos he dicho, 100.000 coches y ese agrupamiento se ha hecho automáticamente. Luego yo solo he tenido que entenderlo. Y esto es lo que llamamos clustering automático, que es uno de los tipos de inteligencia artificial. Poco a poco, ya digo, nos vamos acercando a la IA generativa, simplemente viendo un poco cómo los datos eh, van funcionando. Bueno, voy a pasar a la técnica del aprendizaje supervisado, que probablemente sea la más conocida, quizá también porque es una de las más fáciles de explicar y bueno, pues que ha tenido un rendimiento muy bueno. Pregunta Carolina, ¿esta técnica es similar a las técnicas de clúster? ¿Son igual a las que se usan en estadística? Em, bueno, a lo mejor son parecidas, a lo mejor son parecidas, son técnicas que no requieren conocimiento de los datos y agrupan haciendo un reconocimiento de facto de patrones iterativamente. No sé a qué técnicas estadísticas te refieres, pero hay quien dice que la inteligencia artificial es estadística supervitaminada. Eso hace unos años pues podía ser más o menos cierto. O sea que Carolina, vamos a decir que sí, que es una técnica similar.
¿vale? Tenemos el aprendizaje supervisado, ¿vale? El aprendizaje supervisado es diferente al anterior. En el anterior lo que queríamos es hacer grupos, pero no sabíamos de qué era el grupo. Ahora lo que tenemos es un poquito diferente. Tenemos un conjunto de datos etiquetado, ¿vale? Es decir, imaginaos que cada uno de estos elementos es un conjunto de datos. Tenemos 6 registros en este conjunto de datos de aquí. Tenemos 6 registros, 3 de ellos corresponden a manzanas y otros 3 corresponden a fresas. Vale. Entonces, yo le paso al modelo de Machine Learning todos los datos que tenemos. Aquí hay 6, pero en realidad 6 es un número demasiado pequeño, pues tendría que ser de 200 en adelante. Y entonces el sistema entrena para ajustar unos parámetros de tal forma que después de haber sido entrenado es capaz de reconocer fresas y reconocer manzanas. Antes de ser entrenado, tú le pasabas una foto y le decías, esto es una manzana, esto es una fresa, y la respuesta que te daba era totalmente aleatoria, no significaba absolutamente nada. Pero después de ser entrenado, el sistema es capaz de saber si algo es una fresa o una manzana con una tasa de acierto sorprendentemente alta. Digo sorprendentemente alta sin mojarme por dar un número, porque ese número depende muchísimo de la calidad de los datos de entrada, de la cantidad de los datos de entrada, de un montón de parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que dependiendo de los datos que yo le ponga a la entrada, el mismo sistema me puede responder a unas preguntas o me puede responder a otras. Por ejemplo, si a ese sistema yo le pongo como datos de entrenamiento precios de pisos que se han vendido, venga, le pongo los datos de los pisos, por ejemplo, número de habitaciones, por ejemplo, metros cuadrados, por ejemplo, cantidad de baños, pues, por ejemplo, si tiene terraza o no, distancia a centros comerciales, un montón de parámetros de los pisos y el precio. Y entonces, en un momento dado, le paso un piso nuevo y me dice, bueno, pues este piso podría tener el siguiente precio y me da un número. ¿Por qué? Porque ha aprendido de los pisos anteriores. Pero es que ese mismo sistema, si yo le paso datos de hipotecas, le paso datos que describen a un cliente y la etiqueta de si ha sido, ha tenido impagos o no, entonces al banco le puede ayudar a partir de los datos de cliente, estimar si un cliente puede o no tener problemas de impago. Bueno, pues y lo mismo para enfermedades, para un montón de problemas. Simplemente hay que seleccionar bien los datos y las preguntas. Dice Alonso, en el caso de que la comunidad se ponga de acuerdo en educar mal, por ejemplo, a Gemini, cuando se genera una imagen y uno le pone que está mal, ¿podrías dañar el aprendizaje? No, Alonso, porque nosotros a Gemini no lo entrenamos. Nosotros a Gemini lo usamos, lo utilizamos. Quien lo entrena es Google. Entonces, es Google quien se encarga de pasarle los datos de entrenamiento. Nosotros lo que hacemos con Gemini es un uso, ¿vale? Luego veremos poquito a poquito, pero aquí estamos hablando de la fase de entrenamiento que nosotros normalmente no tenemos acceso a ella, ¿vale? Dice Leticia, ¿qué relación tienen los 4 tipos de modelo de IA, descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo con la IA simbólica y subsimbólica? Mm, son cosas, son distintas formas, acordaos ayer de que hablábamos del elefante y la habitación, ¿vale? Son distintas formas de ver el mismo problema. Si vemos la forma de aprendizaje, bueno, el machine learning y el aprendizaje supervisado no supervisado son tipos de IA simbólica, perdón, de IA subsimbólica. Los árboles serán tipos de IA simbólica. Y luego lo descriptivo, predictivo, etcétera, son cosas que se pueden hacer con la IA, ya sea simbólica o ya sea subsimbólica. ¿Vale? Bien, pues vamos avanzando y vamos a ver, bueno, me voy a saltar esta transparencia. Bueno, este es en lo supervisado, que ya lo he pasado un poquito. Ah, bueno, y me falta este tipo de aprendizaje.
es un poquito más complejo, pero es realmente muy interesante. En existe un tipo de aprendizaje para las máquinas, siempre, claro, que en el que diseñamos a un sistema, diseñamos un agente capaz de interactuar con el contexto, con el entorno en el que está, ¿vale? Vamos a imaginarlo en forma de videojuego, ¿vale? Diseñamos a una inteligencia artificial que es capaz de mover al muñeco del videojuego. Simplemente puede interactuar, puede ganar puntos, puede chocarse con un enemigo y morir, etcétera, etcétera, pero puede interactuar. Y le decimos, muévete aleatoriamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues va a ir como pollo sin cabeza a chocarse contra un enemigo y perder la partida. Vale, pues le decimos, muévete aleatoriamente y tu objetivo es maximizar el número de puntos que tienes. Bueno, entonces hay una técnica que cuando consigue más puntos que en el intento anterior, refuerza las acciones que realizó en el intento en el que ganó más puntos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere hacer? Pues va a repetir las acciones que le dan puntos y va a evitar las acciones que le quitan puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a conseguir con el tiempo? Va a conseguir avanzar un poquito más. Entonces, con este tipo de aprendizaje, por ejemplo, se llegó a entrenar a un agente, a una pequeña inteligencia artificial que era capaz de superar el videojuego de Mario Bros, el famoso videojuego de Mario Bros, pues sin decirle cómo se juega, sin decirle lo que tiene que hacer. Simplemente le dijeron, tú cuantos más puntos consigas, mejor. ¿Y cómo ganaba puntos? Avanzando hacia la derecha y siempre en Super Mario tienes que avanzar a la derecha y haciéndolo lo más rápido posible. Entonces, al final, bueno, el bicho iba escopetado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque iba repitiendo las cosas, iba jugando a una velocidad increíble, pero nadie nunca le había dicho, cuidado con estos que te matan, nadie nunca le había dicho si vas más rápido ganas más puntos. Simplemente cada iteración iba aprendiendo de sus propios errores, ¿vale? Y este es lo que llamamos aprendizaje por refuerzo. Y este tipo de aprendizaje, por ejemplo, es el aprendizaje que se usa muchísimo en vehículos autónomos. Por suerte para nosotros, el aprendizaje lo hacen en simuladores o en circuitos cerrados, de tal forma que cuando el sistema ya ha aprendido, lo pueden implantar en los coches. Y también, si sois aficionados, por ejemplo, al ajedrez o al juego del Go, el sistema AlphaZero, no sé exactamente cuál es el nombre comercial del motor de inteligencia artificial para ajedrez. No es Stockfish, es otro. Creo que es AlphaZero, de hecho. Aprendió a jugar al ajedrez siendo capaz de ganar al campeón del mundo, es decir, ahora mismo no hay ningún humano que sea capaz de ganar a este sistema y a este sistema nadie nunca le ha dicho cómo se juega el ajedrez, simplemente le han dicho cómo se mueven las piezas y luego se ha puesto a repetir partidas, 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 una detrás de otra y al final de la partida ha dicho, bueno, he ganado o he perdido y se ha puesto a jugar contra sí mismo, es decir, una máquina contra otra máquina y al final de la partida decían, bueno, he ganado o he perdido. Pues he ganado, pues entonces voy a reforzar lo que he hecho. Entonces, a base de repetir, 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 repetir y repetir, al final han conseguido un sistema capaz de ganar pues al mejor humano, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos aprendizaje por refuerzo. Y todo esto, pues al final lo que nos lleva es a entender un poco cómo funciona la inteligencia artificial, que es a través de repeticiones y a través de observación de ejemplos, ¿vale? Dice Claudia Durán, en el lenguaje Prolog, ¿qué tipo de IA podría programarse? El lenguaje Prolog se creó durante la época de la IA simbólica y es un clarísimo ejemplo de IA simbólica. El lenguaje Prolog maneja tripletas de contenidos, de textos y permite hacer relaciones con esas tripletas. Entonces, está muy pensado para manejar lo que hoy llamamos, aunque en ese momento no se llamaban así, lo que hoy llamamos ontologías,
¿vale? Entonces, es muy parecido a el lenguaje Prolog, voy hacia atrás, perdonadme, manejaría bien este diagrama. Estamos hablando de IAs simbólicas con lenguaje Prolog, ¿vale? Em, las IAs actuales lo que manejan sobre todo son matrices de números. Bien, voy a freíros la cabeza un poquito con algunos detalles matemáticos de cómo funciona la neurona, que es la base de todo lo que vamos a trabajar en la siguiente hora, y hacemos un pequeño descansito. Bien, la neurona artificial que se creó, como comenté ayer, en papel y boli en la década de los 40 y se implementó por primera vez en la década de los 50, pero que cayó en desuso y hasta no se retomó hasta la década de los 90, pero ya luego cogió muchísimo impulso del 2000 en adelante. La neurona artificial se llama así simplemente pues porque está inspirada en la neurona natural, es decir, es una unidad capaz de hacer una tarea muy pequeñita y muy insignificante, pero con la capacidad de conectar entre sí muchísimas neuronas, en este caso, por ejemplo, estas ramificaciones de por aquí se pueden conectar con estas ramificaciones de por aquí de otra neurona y así ir formando redes de neuronas, ¿vale? Redes de neuronas que permiten que nosotros tengamos un sistema nervioso y nosotros tengamos cierta inteligencia, ¿vale? Entonces, inspirándose en eso, se postula la neurona artificial. La neurona artificial es esto, ¿vale? Es este diagrama de bloques que, como veis, no se parece absolutamente en nada, pero bueno, como aproximación conceptual o como forma de explicárselo a la gente, pues no está nada mal y, y logró el objetivo que es pues, difundir ese conocimiento. Pero más allá de lo que se pueda parecer conceptualmente, una neurona artificial en realidad es un conjunto de operaciones matemáticas. Y esto tiene que quedar meridianamente claro. Es un conjunto de operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones? Bueno, pues fijaos en lo siguiente. Aquí tenemos x1, x2, xn, ¿vale? Es un conjunto de valores, lo que se llama un vector, ¿vale? Un conjunto de valores para, digamos, valores que describen, vamos a decir, a un coche, kilometraje, eh, años desde que fue comprado, precio, ¿vale? Diferentes valores que describen al coche. Y enlazo con la primera transparencia. Diferentes valores que describen a un coche no es un coche, es una simplificación del concepto coche. Es una simplificación del concepto coche. Es decir, estoy extrayendo los valores que a efectos de este análisis me permiten trabajar con un coche, pero no estoy metiendo la realidad completa de un coche, sino una simplificación de un coche. ¿Vale? Esto es importante para entender por qué estos valores y no otros. ¿Por qué estos valores y no otros? Porque yo como diseñador del sistema he decidido que un coche se define por su precio, su kilometraje, su edad, su número de averías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, todos estos valores se introducen en el sistema y cada uno se va a multiplicar por un peso que es un W sub K, 1, K2, K3, lo que sea. ¿Vale? Cada uno se va a multiplicar por un peso diferente. Todos esos valores, todos los W por los valores de entrada, se hace el sumatorio de todos ellos y se le suma un valor constante B, ¿vale? Un valor que puede ser entre -1 y 1, ¿vale? Y todo eso lo que sale por aquí, se pasa por lo que llamamos una función de activación y esa es la salida, ¿vale? Esto es una neurona artificial, es decir, tomamos los valores que me describen a un objeto, los multiplicamos por pesos, los sumamos, le sumamos este bias y lo pasamos por una función que llamamos de activación, que ahora veremos lo que es.
Y esto es una neurona, no es nada más. Vale, pues esto, que no es nada más, es el ladrillo de absolutamente toda la inteligencia artificial moderna. ¿Vale? Todos los sistemas de hoy en día se basan en esto. Y diréis, bueno, pero esto multiplica números. ¿Cómo podemos trabajar con palabras? Bueno, pues podemos trabajar con palabras pasito a pasito. Tiene una complejidad bastante grande. Bueno, tenemos, mira, aquí lo tenía un poquito más grande, tenía que haber pasado. Tenemos la neurona como unidad básica. Tenemos estos valores que me determinan un objeto, tenemos unos pesos, el sumatorio, ese valor constante y la función de activación. Y entonces eso se va a representar así. Bien, ¿para qué me sirve esto? Bueno, la función de activación tiene esta forma, es decir, toma valores y la salida siempre va a estar entre -1, la i siempre va a estar entre -1 y 1, ¿vale? De tal forma que para valores muy extremos de la x está muy cercano al -1 y para valores muy extremos está cercano al 1 y en valores cercanos al 0 pues tiene así su discriminación. ¿Para qué me sirve esto? Para decir si la i es 1, la respuesta es sí. Si la i es -1, la respuesta es no, por ejemplo. Freddy dice, ¿puede una máquina aprender patrones complejos como lo hace el cerebro? Depende de cómo de complejo sea, pero las máquinas a día de hoy aprenden patrones realmente muy complejos, ¿vale? Realmente muy complejos. Voy a poner un ejemplo. Vale, perdón. Antes de poner un ejemplo, os digo cuál es el mecanismo principal. Yo os he dicho aquí que hay unos valores, pero me he dejado una parte de la información realmente muy relevante. Y es que estos valores, antes de seguir ningún tipo de entrenamiento, ¿alguien me puede decir en el chat qué valores toman? O sea, hay una palabra que lo define. Hay una palabra que define qué valores pongo aquí. Pesos binarios 0, 1. No me gusta lo que vais escribiendo. A ver si alguien se aproxima. ¿Qué posibles valores puedo poner en estos pesos? Homogéneos, no. A ver, voy leyendo lo que vais escribiendo. Ahora me da miedo porque ahora percentil, patrones, pesos, parámetros, niveles de importancia, proporciones. ¿Qué tipos lógicos? ¿Qué posibles valores? Es decir, yo aquí cuando yo tengo que asignar valores aquí, que van a estar siempre entre 0 y 1, alguno lo habéis puesto, siempre valores entre 0 y 1, ¿cómo decido qué valores poner aquí? Ahí está, Raúl ha dado en la clave. Raúl Hernández Ordóñez ha dado con la clave. Son valores aleatorios, ¿vale? Son valores aleatorios. Es decir, inicialmente el sistema tiene valores, todos estos valores de aquí son completamente aleatorios. Los X no, los X me describen al objeto en sí, pero los W son valores completamente aleatorios. Valores que no significan absolutamente nada. Y este de aquí, también es un valor aleatorio. Valores que no significan absolutamente nada. Entonces, si yo tomo unos valores conocidos, porque son la descripción del coche, y lo multiplico por valores aleatorios, ¿puedo tomar alguna decisión en base al resultado que me dé? El resultado que me dé va a ser lo más aleatorio que te puedas echar a la cara. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy entrenando mi sistema, ¿vale? Estoy entrenando mi sistema. Entonces, le paso el conjunto de datos y yo sé lo que ocurrió con estos datos. Recordad esta transparencia de aquí, esperad que voy para atrás. Recordad esta transparencia de aquí. Tengo los datos y tengo las respuestas, es decir, son ejemplos conocidos. Sé si esos coches se compraron o no se compraron. ¿Vale? Sé si se compraron o no se compraron. Entonces, por ejemplo, entonces yo estoy intentando predecir si se compraron o no se compraron. Y digo, si el valor que me da es mayor que 0,5, entonces se compraron. Si es menor que 0,5, entonces no se compraron. ¿Vale? Y entonces
le paso los datos de ejemplo y digo, vale, en el ejemplo número uno acertaste. Entonces, bien, pero en el ejemplo número 2 fallaste. Vale, entonces yo hago una fórmula que me reajusta los valores de los pesos para que en la próxima vez que el sistema lea ese mismo ejemplo, esos mismos datos, esté un poquito más cerca de acertar. No digo que cambie, o sea, esté un poquito más cerca de acertar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le voy pasando muchos ejemplos, cada vez que se equivoca, va reajustando esos valores que inicialmente eran aleatorios, pero poco a poco, a base de fallar, se van moviendo hacia valores que poco a poco me van garantizando que la respuesta es cercana a lo que tenía yo en el ejemplo etiquetado. Y a eso es lo que llamamos proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el resultado? Que si yo tengo, por ejemplo, 1000 ejemplos y cada uno de esos 1000 ejemplos se lo alimento a la inteligencia artificial, se lo alimento al sistema de Machine Learning, se lo alimento 20 veces, el sistema acaba aprendiendo si a partir de los X de entrada, si debería asignarle una etiqueta verdadero, es decir, compró el coche, o falso, es decir, no compres el coche. ¿Vale? ¿Por qué? Porque poco a poco, a base de equivocarse, ha ido reajustando estos valores y ha conseguido aprender qué valores son adecuados para que acierte en base al conjunto de datos de ejemplo. Claro, el conjunto de datos de ejemplo es fácil porque lo ha visto 20 veces, pero ¿qué pasa cuando viene un coche que no entró en el conjunto de datos de ejemplo? Bueno, pues aquí está la gracia. El sistema normalmente es capaz de asignar una etiqueta razonablemente adecuada, pues con una tasa de acierto pues, por encima del 95%. ¿Vale? Em, entonces, pues simplemente así, vamos iterando, 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 iterando y los valores se van ajustando. Pues por ejemplo, aquí tenía el ejemplo, he utilizado el de los coches, pero vamos a hacer otro ejemplo, determinar obesidad. Estos dos, simplemente una persona la vamos a determinar por dos valores. Una persona se describe por su peso en kilos y su altura en metros, ¿vale? No, no hay más valores posibles, peso y altura. Es una simplificación muy burda del concepto persona, pero a efectos del modelo que estoy utilizando me sirve. Vale, pues una persona que que pesa 68 y pesa 1,75, un experto, y esto es importante, un experto ha dicho, este no es obeso, ¿vale? Y los expertos humanos han ido poniendo estas etiquetas. No te han explicado qué criterio han seguido para poner estas etiquetas, ¿vale? No te lo han explicado. Simplemente te han ido poniendo estas etiquetas. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es le pasamos al sistema estos dos valores. Se multiplican y me dice 0 o 1. Si acierto, pues a las mil maravillas. Si fallo, entonces tengo que reajustar los valores. Y así con el siguiente, y así con el siguiente, y así con el siguiente. Y al final tengo un sistema que es capaz de determinar si una persona es obesa. Normalmente ese sistema lo que va a hacer es una fórmula que se aproxime a esto, es decir, va más o menos a aproximar este modelo teórico, que es lo que el índice de masa corporal, que es lo que utilizamos para muchas veces clínicamente para determinar si alguien es obeso o no es obeso. Pero si no tuviésemos esa fórmula, la máquina sería capaz de inferirla. ¿Vale? Entonces, esto es una red neuronal. Esto es lo que llamamos una red neuronal. Vale, dice Diana, entonces es necesario hacerle saber a la IA que ha fallado. Efectivamente, dice Gino, ¿qué IA se usa? Bueno, pues no es una IA comercial, esto es lo que llamamos una red neuronal. Todas las redes que tenemos ahora son, o sea, todas las IAs son redes neuronales muchísimo más complejas que esto, pero esto lo que os estoy enseñando son los ladrillos fundacionales. Dice Marco, un ejemplo de reajustar valores para este caso, bueno, pues para eso tendría que poneros las fórmulas
del reajuste de valores, que tampoco me quiero meter con esos detalles. Vale, lo importante es que esto es una neurona no trabaja sola. Una neurona en realidad no es capaz de hacer esta tarea que yo os he dicho. Una neurona es capaz de procesar muy poquito. Pero las neuronas se ha mostrado que trabajan muy bien cuando trabajan en redes, de tal forma que esta salida de aquí es esta flecha de aquí. De tal forma que cada una de estas neuronas recibe una entrada y luego se van conectando entre sí. Esto es otra neurona, esto es otra, esto es otra, esto es otra. Total, que tenemos lo que se llama una red de neuronas. Vale, entonces hay un sistema que se llama retropropagación que hace que cuando la red se equivoca, todos los valores, todos los W de todas las neuronas de la red se reajustan, ¿vale? Todos. Y eso es lo que llamamos el proceso de aprendizaje, al reajuste de valores que inicialmente eran aleatorios y a través de ese proceso de aprendizaje, de ese reajuste de valores, se han acercado a algo para que esto sea uno y esto sea cero en el caso de que tenga que ser así. ¿Vale? Me vais siguiendo? Vale, entonces, más ejemplos. Las redes neuronales pues pueden ser con una complejidad más o menos grande y os he puesto este enlace que no voy a entrar ahora porque me voy de tiempo, pero si queréis podéis jugar con redes de neuronas de diferentes configuraciones para ver un poco el funcionamiento. ¿Vale? Es un enlace que funciona bastante mal. ¿Qué es lo malo que tienen las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales, lo malo que tienen es, estos son neural networks, ¿vale? Tienen un poder predictivo muy alto, es decir, son capaces de realizar la tarea que les hemos asignado mejor que cualquier otra tecnología, mejor que los random forest, mejor que los árboles de decisión, mejor que la regresión lineal, que es la técnica estadística por antonomasia, ¿vale? Es la técnica que mejor funciona, ¿vale? Y sin embargo, son una especie de caja negra, porque cuando yo tengo, decimos que es una caja negra porque imaginaos esta red de neuronas, esta red de aquí. Yo le digo, ¿este coche lo comprarías o no? Y por aquí te sale un uno. Y entonces la siguiente pregunta más o menos clara es, ¿por qué comprarías ese coche? Pero esto no sabe de porqués, no te sabe explicar, porque tiene una explicabilidad, una capacidad de interpretar el resultado prácticamente nula. Entonces, sin embargo, en una regresión lineal se puede explicar muy bien cuál ha sido el mecanismo que te lleva a esa decisión y para otras tecnologías, pues también hay diferentes mecanismos de explicación. Para las redes neuronales, la explicación es bastante poco intuitiva, bastante difusa. Entonces, es una de las fronteras que a día de hoy la inteligencia artificial pues está tratando de cruzar. Y con estas pequeñas bases, con esta idea de podemos hacer que un sistema me diga si algo es una manzana o es una fresa, con esa pequeña base conceptual vamos a construir el cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Para eso me vais a dar 5 minutitos que aclaro la voz y ahí 20 estamos de vuelta. ¿De acuerdo? Ahí 20 estamos de vuelta. Chao. Bien, estamos de vuelta con la grabación, no lo demoramos más, vamos a seguir con la introducción a la inteligencia artificial generativa. Vamos a recopilar un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de la inteligencia artificial, hay una transparencia clave que hemos visto, una transparencia muy importante, dadme que vuelvo para atrás, y es esta de aquí. Nos movemos de un formato en el que el experto nos dice las claves y nosotros lo programamos a un formato en el que tenemos ejemplos etiquetados, es decir, datos y la respuesta sobre esos datos que un día dio el experto y la máquina es capaz de aprender. ¿Y cómo es capaz de aprenderlo? Pues en base
a un algoritmo de aprendizaje que se basa sobre este elemento que es la neurona, pero que básicamente lo que hace es ajustar unos pesos que inicialmente eran aleatorios y poco a poco se van reajustando para poder realizar determinadas tareas. Bien, entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa es un subconjunto del aprendizaje profundo que además es un subconjunto del machine learning que además es un conjunto de la inteligencia artificial. Es decir, ya hemos visto el concepto de inteligencia artificial en su conjunto, hemos visto el concepto machine learning, dos pinceladas muy rápidas del deep learning. Llamamos deep learning cuando el número de capas de la red neuronal es muy elevado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, esto de aquí es una red neuronal sencilla que tiene simplemente una capa intermedia, pero si yo meto más capas y más capas, cuando la cosa se vuelve ya demasiado grande, es cuando empezamos a llamarlo deep learning, ¿vale? La gracia del deep learning es que tiene un coste computacional muchísimo más alto, pero puede resolver, cuando se hace de forma inteligente, puede resolver problemas que el machine learning tradicional no puede realizar, ¿vale? Y finalmente tenemos la IA generativa, que es una rama dentro del deep learning y vamos a ver cómo funciona esta IA generativa, ¿vale? Como decía, este deep learning es simplemente redes mucho más complejas, ¿vale? Imaginaos aquí en cada uno de estos circulitos va una neurona y en cada neurona, pues aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay 7 W que ajustar, cada neurona de estas tiene 7 W que ajustar y estas también, cada una tendrá tendrá 8, ¿vale? Tendrá las que haga falta. Entonces, al final hay un montón de W que ajustar y esta es una red, pues, que es razonablemente sencilla, ¿vale? Esto es avanzando hacia una inteligencia profunda, pues, redes cada vez más y más y más complejas, ¿vale? Pero en este contexto, la idea base es la misma. La idea base es exactamente la misma que os he contado antes. Parámetros iniciados aleatoriamente al principio y que van aprendiendo a medida que se va realizando el aprendizaje. Bien, hay una cuestión bastante importante que no os voy a comentar ahora demasiado, y es que el machine learning se diferencia del deep learning no solo en el número de capas, sino en el hecho de que nos evitamos la extracción de características. Bien, yo, por ejemplo, he simplificado el concepto persona con peso y altura. Entonces, lo que estoy haciendo al simplificar eso, estoy extrayendo características. Una persona se define por peso y altura. ¿Qué características extraigo? Peso y altura. Vale, pero he tenido que extraer unas características. Sin embargo, en Deep Learning yo puedo meter una foto de una persona. ¿Vale? Una foto de una persona y ya el sistema se encarga de extraer las características que hagan falta, que sean necesarias para realizar esa calificación. En el mundo del Machine Learning, entonces hace falta un procesado previo de los datos. En el mundo del Deep Learning podemos meter datos mucho menos preprocesados. Entonces eso eh, nos ahorra mucho trabajo a los humanos delegando ese trabajo en la máquina. ¿Vale? Entonces es un paso muy importante en este sentido porque nos da pie a utilizar conjuntos de datos que antes no podíamos. ¿Vale? Y por eso va avanzando todo esto. Y dentro de este mundo de Deep Learning, ¿vale? Dentro de esta película de Deep Learning, surgen una cosa que se llama los autoencoders. ¿Vale? Un autoencoder es simplemente eh, un sistema que es capaz de reaplicar a la salida algo muy parecido a la señal de entrada. Esperad un momentito. Bueno, es igual. Algo muy parecido a la señal de entrada. No sé si voy a poder dibujar aquí. A ver, marcador. Vamos a decir que si yo aquí tengo X1
y aquí tengo W1, el objetivo que W1 menos X1 sea aproximadamente cero. Voy a dejar de utilizar esto porque es bastante torpe de utilizar, pero bueno, la idea es eso, que la diferencia entre la salida y la entrada sea aproximadamente cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? A ver, voy a borrar esto que me está molestando un poquito. Perdonad. ¿Para qué nos sirve que la salida y la entrada sean iguales? Es decir, si ya lo tenía, si yo ya tenía una entrada, ¿para qué tengo que hacer todo este procesamiento para conseguir unos datos exactamente igual que los que tenía en la entrada? Bueno, sirven para, tienen este tipo de sistemas tiene una serie de aplicaciones bastante interesantes, por ejemplo, en compresión de la información, por ejemplo, en detección de anomalías, que no me voy a meter en para qué sirven, pero vamos a quedarnos con la idea interesante. Los autoencoders son capaces de replicar a la salida la misma señal que tenían a la entrada. ¿Entendemos esa idea? Los mismos datos que tenían a la entrada. ¿Entendemos esa idea? Vale, Alonso dice que no. La idea es, si aquí tengo un 3, aquí tengo un 4 y aquí tengo un 7, lo que busco es un sistema que después del entrenamiento, aquí me ponga un 3, aquí me ponga un 4 y aquí me ponga un 7, me ponga valores iguales o muy parecidos a los que yo tenía a la entrada. Eso es em, un autoencoder. Leticia, esto que estoy explicando es relevante para los programadores, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, no tanto para los programadores, es para que entendamos el por qué y el cómo funciona una red neuronal por dentro, lo que denominaba antes las tripas, ¿vale? Vale, entonces, somos capaces de replicar a la salida lo que teníamos en la entrada. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues mira, si tenemos un sistema, como teníamos en aprendizaje supervisado, que dada una imagen, nos dice qué tipo de fruta es, ¿vale? Teníamos aquí una red neuronal que nos distingue y nos dice, por aquí nos dice si es melocotón, por aquí nos dice si es manzana, por aquí nos dice si es pera, ¿vale? Dice, se supone que el deep learning le pasamos datos no filtrados. Entonces, ¿cómo puedo querer lo mismo en la salida? Le paso exactamente, por ejemplo, aquí en la salida lo que me va a ofrecer es exactamente, a ver si avanzo, exactamente la misma foto, César. Voy a hacer un sistema que dada una foto, después de aprender, lo que consigo es, le pongo un autoencoder y me genera exactamente la misma foto que yo tenía a la entrada. ¿Vale? Entonces, una foto igual o muy parecida. Vale, ya tenemos un sistema capaz de copiar fotos. ¿Vale? Un sistema capaz de copiar fotos que no tiene muchísimo interés, la verdad sea dicha, pero vamos a jugar con este sistema capaz de copiar fotos. Bien, ¿qué le hacemos? Vamos a hacerle alguna perrería a este sistema capaz de copiar fotos. Y lo que vamos a hacer es meter aquí un poquito de ruido. En esta parte interna, donde está la información condensada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es modificar los valores de una forma muy sutil, ¿vale? Muy sutil y aleatoria. Es decir, modificamos estos valores. Y entonces, ¿qué es lo que consigo? Lo que consigo es diferente, haciendo las pruebas, lo que vieron es que vamos a conseguir diferentes formas, diferentes imágenes de la idea de melocotón, ¿vale? Entonces, pequeñas modificaciones en este punto de aquí me modifican la salida, pero conservando ese concepto principal de melocotón. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que aquí la información que se contiene aquí ya condensa la información de esta foto. Entonces, una pequeña modificación
va a mantener la misma idea principal, pero con ligeras variaciones. Me va a dar fotos diferentes de melocotones. Y a esto es a lo que llamamos una red generativa, una GAN, bueno, una red generativa. Una red capaz de generar nuevas fotos, nuevas imágenes que no se habían hecho nunca. ¿Vale? Dice Alonso, entonces así funcionan las IAs que crean imágenes y en este caso no deformaría la imagen. Bueno, este es uno de los ejes fundacionales de cómo funcionan, ¿vale? Yo quiero que más o menos nos vayamos aproximando a cómo una máquina puede generar cosas que no existían, ¿vale? Si vemos esto, pues vemos que va teniendo un sentido, pero estas imágenes nunca nadie las creó. ¿Cómo puede una máquina crearlas? Bueno, pues con sistemas similares a esto. Dice Alfredo, entiendo este proceso de aprendizaje desde la filosofía. Lo que me falta es entender la computación o programación, claro, porque no quiero meterme Alfredo, porque esto requiere unos sistemas extraordinariamente complejos que requieren mucho estudio, mucha matemática y muchas horas de programación. Entonces, no es objeto de este curso. Me interesa que entendáis un poco los conceptos principales que están por detrás. Dice Luis Reyes, ¿así funciona la búsqueda por imagen de Google? La búsqueda por imagen de Google lo que hace es a cada imagen le asocia una representación interna y lo que nos ofrece es imágenes con representaciones internas similares. ¿Vale? Entonces nos va a encontrar imágenes similares. ¿Por qué? Porque su representación es similar. Dicho de otra forma, yo esta foto la puedo pasar por esta red de entrada. Y cuando llega aquí, la imagen se representa por 3 valores. Bueno, en realidad es mentira porque estos en realidad no serán 8, serán por lo menos 10.000, ¿vale? Estos circulitos serán por lo menos 10.000 y estos no serán 3, serán por lo menos 300. ¿Vale? Entonces, una imagen la represento por 300 valores, pero da igual, Google 300 valores los maneja a las mil maravillas. Cada imagen la representa por 300 valores numéricos. Entonces, calcular la distancia euclidia entre dos vectores de dimensión 300 para Google es muy sencillo y te va a ofrecer las imágenes que están más cerca en términos euclidios. ¿Vale? Entonces, así funciona la búsqueda por imágenes. Pero si yo genero un autoencoder, y modifico un poquito estos 300 valores, a la salida me va a ofrecer imágenes nuevas, IA generativa. Vale, Jairo dice, ¿en qué lenguaje está programada la IA? Cada sistema estará programado en lo que hayan utilizado. Uno de los más populares es Python, porque tiene unas librerías muy potentes, pero no solo. Hay IAs programadas en lenguajes muy diferentes. Vale, entonces, una inteligencia artificial generativa es un sistema que puede generar contenido nuevo de tipo texto, imagen, sonido o vídeo a partir de una entrada dada. Es decir, las inteligencias artificiales que yo os he enseñado en la hora anterior, lo que hacían es clasificar, decir, es obeso o no es obeso, compro el coche o no compro el coche, tiene resfriado o no tiene resfriado. Em, esta es una fresa o no es una fresa, ¿vale? Estas decisiones de sí, no. Es lo que hace la inteligencia artificial clásica. Bueno, si nos vamos a aprendizaje por refuerzo, saben realizar una tarea muy concreta, o si nos vamos a aprendizaje no supervisado, saben dividir en grupos, pero no saben generar cosas, no saben generar cosas nuevas. Entonces, la inteligencia artificial sabe generar cosas nuevas y la estrategia que usa es esta, bueno, envuelta en envoltorios un poquito más complejos, pero la estrategia que usa es esta. Entonces, yo le puedo decir dibuja un pájaro, entonces esta entrada me la convierte en un pájaro. Es algo que ya todos conocéis. ¿Cómo hemos hecho eso? Fijaos que yo os he hablado siempre de valores numéricos. Siempre os he hablado de valores numéricos. Una imagen la podemos transportar a valores numéricos porque un píxel se representa con sus números. Pero ¿cómo represento el texto con valores numéricos? Bueno, pues ahí hay una serie de pruebas. Por ejemplo, la más común es un sistema llamado Word2Vec, o el más conocido,
que se entrena con textos tal que este. En un de la Mancha, ¿vale? Tenemos el texto que todos conocemos, que es en un lugar de la Mancha, y entonces utilizando esa misma estrategia de aprendizaje supervisado, primero le hemos dado a estas palabras, le hemos dado unos valores numéricos o vectoriales, como queráis llamar, le hemos llamado unos valores vectoriales arbitrarios, con una estrategia que se llama One Hot Encoding, que no voy a entrar en ella. Pero le hemos dado unos valores arbitrarios, es decir, el valor de en se lo he puesto con un vector dado porque a mí me ha dado la gana, porque he decidido que ese valor sea en, pero no tiene ninguna relación con el significado ni con el tipo de palabra que aquí hay, ¿vale? Entonces, con esa estrategia eh, entreno un sistema. Entreno un sistema y le pongo a adivinar palabras. Adivinar palabras. Y entonces, al principio, como bien sabéis, los valores son aleatorios. Entonces, como respuesta va a soltar un valor numérico que se va a corresponder con una palabra existente, pero que no va a tener absolutamente nada que ver. Va a decir contentas. No es ni el tipo de palabra que encaja, ni concuerdan género y número, no tiene nada que ver. No tiene ningún tipo de sentido. En una segunda iteración, según va aprendiendo con esta estrategia que os he dicho, pues a lo mejor me dice habitación. Todo esto es un ejemplo inventado, no tiene por qué decir estos números. Habitación, bueno, ya por lo menos es un sustantivo, ¿no? En una tercera me dice avión, que es un sustantivo masculino singular. Bueno, pues vamos avanzando. Y luego, fijaos que me dice campo, pueblo o sitio, que son, sin llegar a decir la palabra lugar, que es la que nosotros estaríamos esperando, me dice sustantivos que están en el campo semántico. ¿Por qué? ¿Por qué es capaz de hacer esto? Porque va aproximándose con la misma estrategia de aproximar los pesos, va aproximándose a la respuesta correcta y me va ofreciendo palabras que pueden no ser exactas, pero van aproximándose. ¿Qué consigo con este tipo de sistemas? Bueno, el objetivo de este sistema no era no era entender o sea, entrenar para que me rellene con la palabra concreta. El objetivo de este sistema era entrenar una red con tareas asociadas al lenguaje para que los pesos internos, las W que he conseguido, representen a las palabras. Bueno, pues una estrategia un poquito complicada, pero que a partir de esa estrategia de entrenamiento, lo que he conseguido es em, asociar, ¿vale? Extrayendo esas W de la parte interna de la red de una forma un poquito complicada, lo que hago es asociar a cada palabra un vector con valores muy raros, con valores que a nosotros no nos significan absolutamente nada, pero valores que tienen unas relaciones entre sí muy potentes. Por ejemplo, con este algoritmo que os comento que se llama Word2Vec, se consiguieron estas relaciones que son muy famosas y tuvieron muchísimo impacto. Por ejemplo, se consiguió observar que si a la palabra queen, al vector que representa la palabra queen, le resto mujer, le resto woman y le sumo hombre, ¿vale? A queen le resto mujer y le sumo hombre, me da un valor que es razonablemente parecido a la palabra king. O dicho de otra forma, man es a woman, lo que king es a queen. Sin decirle yo nada al sistema, me ha encontrado relaciones entre la semántica de las palabras. Y también entre formas verbales. Walking, se encontró que walking es a walked como swimming es a swam. ¿Vale? Se encontró que la relación de esas palabras era razonablemente parecida entre sí. Es decir, el sistema había visto que son palabras equivalentes en distintos planos. Y también se encontró que la relación entre diferentes capitales siempre era similar, ¿vale? Entonces, Turquía estaba relacionado con Ankara de la misma forma en la que España estaba relacionado con Madrid, o de forma similar. De alguna forma, el sistema había determinado que son palabras similares. ¿Por qué?
porque se utilizan en contextos similares, con expresiones similares y al final, a la fuerza de leer grandísimas cantidades de texto, ha determinado que son similares. ¿Significa eso que entiende esto? No, significa que los valores numéricos que se han generado tienen esta relación porque, pues, a fuerza de repetir y repetir y repetir, la red ha caído en esos valores y ha caído en esos valores no por azar, sino porque son los valores que mejor representan el texto que le hemos ido dando. Y entonces, es aquí cuando ya tenemos vectores que representan al lenguaje y por tanto podemos jugar con el lenguaje en el mundo de las redes neuronales. Hasta entonces, hasta este momento, y este momento es 2012, solo podíamos trabajar en inteligencia en redes neuronales con valores numéricos, pero a partir de este momento podemos empezar de forma útil, podemos empezar a trabajar con palabras, ¿vale? Leo que Alejandro dice, ¿qué pasa cuando hay duplicidad de información? Por ejemplo, Santiago de Chile y Santiago de España. Pues ahí es una muy buena pregunta, es lo que llamamos ambigüedad semántica. Este sistema en concreto fallaría, tendría esa dificultad. Sin embargo, conocedores de este problema, los sistemas actuales sacan el vector no asociado a una palabra, sino asociado a una palabra dentro de una oración. Es decir, tú me dices, dame el vector de Santiago. Y yo te digo, vale, dime una oración con Santiago. Y digo, pues el otro día hice el camino de Santiago, pum. Y ahí te da el vector, porque ya dentro de ese contexto tiene más información sobre la palabra y puede deshacer un poquito la antigüedad, ¿vale? La antigüedad no, la ambigüedad. Y ese es un punto muy importante. Otro punto importante es el hecho de que las palabras las oraciones no son palabras individuales, son secuencias de palabras. Una oración es una secuencia de palabras. Entonces necesitamos un sistema como este que os planteo, que esto, creedme, es increíblemente complejo y lo está aquí súper simplificado. Cada una de estas cajitas representa una red neuronal completa. ¿Vale? Este sistema es muy complejo, es capaz de procesar palabras y lo que hace este sistema es procesar secuencias de palabras. Y en lugar de devolver un único valor, es decir, en lugar de devolverme una única palabra o una única palabra o devolverme un valor que me dice sí o que me dice no, ahora con este tipo de sistemas somos capaces de devolver secuencias de palabras. Dicho de otra forma, puedo alimentar el sistema con secuencias de palabras y puedo obtener a la salida también secuencias de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este momento que puedo insertar palabras y recoger, o perdón, insertar secuencias y recoger secuencias a la salida, a partir de este momento puedo entrenar mi sistema con oraciones que, por ejemplo, sean la pregunta y la respuesta, que por ejemplo sean un texto en español y el equivalente en inglés. Cualquier tipo de, o que por ejemplo sean una oración y la misma parafraseada, ¿vale? Cualquier tipo de respuesta ante una oración se puede entrenar, ¿vale? Entonces, fijaos que a partir de este tipo de sistema puedo empezar no solo a generar textos, sino a generar oraciones que tendrán su sentido y que están elaboradas de acuerdo a una estrategia determinada. Si yo entreno mi sistema con traducciones, estoy entrenando un traductor. Si yo entreno mi sistema con preguntas y respuestas, estoy entrenando un sistema de preguntas y respuestas. Si entreno mi sistema con búsquedas sobre un texto, pues estoy entrenando un buscador. ¿Vale? Entonces, con este tipo de modelos, lo que estoy haciendo es entrenar para tareas
para tareas específicas. ¿Más o menos esto entendido? Vale, porque fijaos que, que habíamos partido hace un rato, estábamos hablando, voy para atrás, hace un rato estábamos hablando de que a partir de dos números determinábamos si una persona era obesa o no. Es decir, hacíamos una tarea clasificatoria o asignábamos una etiqueta en base a un conjunto de ejemplos. Y ahora la filosofía es la misma. Tenemos un conjunto de ejemplos, ¿vale? Tenemos un conjunto de ejemplos, pero entrenamos tareas mucho más complejas. ¿Por qué? Porque gracias a estas técnicas de deep learning y gracias a las estrategias de aplicar el deep learning al texto, podemos generar nuevos contenidos, que esos nuevos contenidos sean de tipo texto, ¿vale? Gracias a estas estrategias podemos generar contenidos que sean de tipo texto y estos textos van a ir estructurados en oraciones, ¿vale? Y podemos entrenar las oraciones. De nuevo, la primera vez que yo le paso un texto al sistema, lo que me va a devolver son palabras completamente aleatorias y frases infinitamente largas, pero a base de entrenamientos empezará a hacer oraciones que ya concuerden en género y número, que tengan los sustantivos en su sitio, que sean de una longitud razonable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es a eso a lo que llamamos entrenar a un sistema. ¿Vale? Y luego la realidad es que nosotros cuando nos metemos a un agente conversacional como puede ser ChatGPT, no tenemos un único experto, es decir, en ChatGPT no ha sido entrenado para todas las tareas del mundo. En realidad, lo que estamos accediendo sin darnos cuenta es a un conjunto muy grande de subsistemas que son expertos en tareas concretas. Por ejemplo, tienen una red entrenada en traducción, otra red entrenada en búsqueda, otra red entrenada en resumen de textos, otra red entrenada en respuesta a preguntas. Tienen un montón de redes que está cada una entrenada para una cuestión diferente y tienen un sistema entrenado para decidir. Entonces, ante una entrada concreta, perdón, an- ante una entrada concreta, lo primero que hace el sistema es decidir cuál es el subsistema que debe usar, si debe traducir, si debe hacer una respuesta a una pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego aplica esa entrada al sistema experto que toque en ese momento o al conjunto, a la mezcla de sistemas expertos que toquen en ese momento y con eso genera la salida. Para nosotros es una única cosa, para nosotros simplemente lo ha procesado y punto, lo ha pensado, pero fijaos que hay sistemas expertos y un decisor que dice qué sistema experto utilizar. Vale, dice Elisa, ¿por qué hace un momento has dicho que nosotros no entrenamos la inteligencia artificial como Gemini, sino que solo la usamos? Es que no se entrenan con el uso que les damos. Por lo general, no. Sería bastante irresponsable por parte de Google entrenarle con el uso que le damos, porque con todo el respeto del mundo, Elisa, no somos fiables. No somos fiables. Podríamos, si entrenasen con nuestros datos, podríamos coordinarnos para desinformar a la red, para decirle cosas que sean falsas, o incluso podríamos hacer una cosa que se llama prompt injection, que es meterles prompts deliberadamente, o sea, intencionados para confundir a ese entrenamiento. Podríamos hacer un entrenamiento falso. Entonces, lo más importante que hay en una inteligencia artificial, bueno, lo más importante no, pero una de las cosas más importantes con diferencia de una inteligencia artificial es el conjunto de datos de entrada. Sería muy irresponsable que Google delegue esos datos de entrada enteramente en mí y en cualquier otra persona. ¿Por qué?
pues eso, porque nos podemos organizar para estropeárselo. A nosotros nos dan una red ya como esta que estoy mostrando, que es capaz de hacer un montón de tareas. Sí que es verdad que nuestros datos los recopilan, pero antes de utilizarlos en una nueva iteración de aprendizaje, tienen que observar que esté todo en orden. Tienen que observar que esté todo en orden. No, no los van a utilizar así como así porque se la podemos liar. Mauricio dice Notebook LM. Sí, Notebook LM es una variante de este sistema. No es este sistema tal cual, pero es una variante de este sistema. Dice Alonso, consulta, ¿qué sería más óptimo? ¿Que se trabaje con estos sistemas o ir a la fuente original? Depende a qué te llames con la fuente original, a qué llames con la fuente original, no sé a qué te refieres con la fuente original. Normalmente estos subsistemas además tienen, a ver si he metido la transparencia, no, no lo he metido. Estos sistemas además tienen por aquí en algún lugar una base de datos de búsqueda, de tal forma que si yo hago una pregunta, acuden a la base de datos, se sacan un conjunto de textos del cual probablemente esté contenida la respuesta y luego acuden a un experto que resume esa información. ¿Vale? Dice Juan David, pero cuando les decimos que está equivocado en una respuesta que sabemos que es buena, ¿no habría desinformación? Sí, pero ahí eso que nosotros le estamos diciendo solo afecta a nuestra sesión. Si yo le digo, esto que estás diciendo es falso, me va a responder a mí en esa conversación, pero eso que le estoy diciendo yo no lo va a aprender para ti, ¿vale? José Salazar no se entrena, pero sí se alimenta. Bueno, lo guarda con un contexto para que a ti como usuario te dé una percepción de que se acuerda de ti, pero no las W de la red, ¿vale? Los pesos de la red no se modifican con lo que nosotros le decimos, ¿vale? Vale, veo que mucho, vamos, hay una serie de comentarios. Quería terminar esta sesión hablando, bueno, pues que las redes hoy en día son lo que se llama multimodales. Multimodales, ¿qué quiere decir? Que, bueno, fijaos que yo aquí os he puesto un codificador y un decodificador basado en texto. ¿Vale? Pero yo aquí podría poner un codificador basado en imagen y aquí un decodificador basado en texto. ¿Qué estaría haciendo en ese caso? Lo que estaría haciendo en ese caso es que se procese la imagen y en base a la imagen generar un texto. ¿Para qué sirve eso, por ejemplo? Para entrenar un sistema capaz de describir imágenes. ¿Vale? Un sistema capaz de describir imágenes. Si luego al revés, si tengo un subsistema de texto a la entrada y un subsistema de imagen a la salida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Generar imágenes con una descripción textual. ¿Vale? Entonces, estoy haciendo ese tipo de cosas. Siempre tendré que entrenar mi sistema, ¿no? Siempre tendré que entrenarlo. Y igual aquí puedo poner audio, puedo poner vídeo, que son tipos de redes más complejas, son diferentes, pero al final se pueden intercambiar entre sí. Entonces eso me da pie a lo que llamamos, perdón, las redes multimodales. Hoy en día a la IA le podemos pedir una imagen, un vídeo, un audio y nos va haciendo todas estas cosas, pero todas se basan en estas mismas ideas. Marlon dice, ¿quiere decir que la memoria que tiene la IA generativa de nuestras sesiones son solo contextos específicos para cada usuario? Lo has definido muy bien, Marlon. Sí, es así. Se acuerda de nosotros porque guarda nuestras últimas iteraciones y se lo alimenta cada vez que interactuamos, nos tiene como contexto específico. Pero lo que habla contigo no le influye a efectos de lo que habla conmigo. Claro, que se dice, por eso existe el login, para que la IA sepa quién le escribe y tenga la referencia de lo que le ha pedido antes. Correcto. Vale, bueno, pues nos quedan 5 minutos y lo vamos a utilizar pues para resumir. Hemos hablado estos 2 días de esta introducción a la inteligencia artificial. Fijaos que hemos
hablado un poquito de la historia, de cómo se ha ido desarrollando. Y en el día de ayer hablábamos de cómo el boom de los datos y el boom de la computación ha permitido que se desarrolle la inteligencia artificial, y hoy lo hemos terminado de comprender viendo qué significaba eso de que los datos son el nuevo combustible. Y es que los sistemas de aprendizaje se olvidan del conocimiento experto y se basan en computar muchos ejemplos para de ahí derivar las reglas. ¿Vale? ¿Y cómo se hace eso? Con unos sistemas llamados redes neuronales, ¿vale? Unos sistemas que lo que hacen es iniciarse aleatoriamente, es decir, al principio no sirven para nada, pero a base de leer, 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 leer y ejemplos, van afinando la tarea y van siendo capaces de hacer una tarea específica, ¿no? Entonces, con estos subsistemas, pues al principio se ha trabajado muy bien con los datos, pero luego con datos numéricos, pero luego se ha ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo cómo hacer subsistemas que trabajen bien con imágenes, que trabajen bien con textos, y a partir de poder trabajar bien con textos, hemos llegado a un momento clave en el que somos capaces no solo de generar nuevos contenidos, sino de generar nuevos contenidos textuales. Somos capaces de entrenar sistemas expertos, capaces de hacer tareas muy concretas basadas en texto. Y esas tareas muy concretas, si ponemos un decisor antes y lo organizamos de una forma suficientemente astuta, lo que conseguimos es pues un sistema que nos responde a prácticamente cualquier cosa, que está compuesto de muchos subsistemas que han sido entrenados para tareas pequeñitas. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Para los que llegáis un poquito tarde, pues recordaros que esto se puede revisitar en la plataforma, y voy a compartir un momentito la pantalla para que lo veáis. Para revisitarlo en la plataforma, lo único que tenéis que hacer es venir aquí en el aula, venís a la sección de clases, y donde dice clases grabadas, pues estas clases, esta es la de ayer, aquí aparecerá la de hoy cuando le cambie el nombre, y las semanas subsiguientes pues aparecerán las de mis compañeros. Y nada más, espero que la sesión sea de vuestro agrado y que hayáis pues tenido unas 2 horas de aprendizaje que hayan merecido la pena. Pues muchas gracias a vosotros. Chao.